Project Zomboid. Sí, vale la pena. Está piola. Bueno, eso fue todo. Te agradezco quedarte hasta el final. No es cierto. Ve por 1 kilo de carnitas, 17 gansitos, 19 chocotorros, alguna bebida que te deje en coma diabético y aplástate en tu silla, sillón, cama, retrete, ladrillo o donde te parezca más cómodo. Comenzamos. Imagina que despiertas en algún lugar desconocido, sin saber cómo llegaste allí. Enciendes el televisor, la radio, y te sorprendes al escuchar sobre un área de cuarentena, una pandemia y personas siendo acribilladas por militares debido a comportamientos incontrolablemente hostiles. Sales del complejo y tu sorpresa se convierte en estupor al confirmar lo antes mencionado. ¿Qué harías? Bienvenido a Project Zomboid. Piensa bien cada acción y acostúmbrate a morir. Sí, a morir. No me gusta comparar la dificultad con los Souls, pero me voy a subir al tren. Este es el definitivo Dark Souls de los juegos de supervivencia. Si crees que los zombies son los únicos que pueden matarte, permíteme decirte que desde ahí estás en un error. ¿Vas a prisa huyendo de una horda por los bosques? Uy, ya te cortaste con las ramas de un árbol. ¿No atendiste la herida? Ya se te infectó. ¿Tienes fiebre? Ve pensando en qué nombre le pondrás a tu próximo personaje. ¿Rompiste una ventana con la mano y te cortaste? ¿Cruzaste una ventana sin retirar los cristales rotos? Ve pensando en qué parte del mapa aparecerá tu próximo personaje. Podría pasarme todo el video hablando de las distintas formas en las que puedes terminar tu partida. Pero eso es un hecho. Desde antes de iniciar, el propio juego ya nos lo dice. Esta es la apacible bienvenida a nuestra historia. Así es como moriste. El juego lleva en desarrollo 9 años por el equipo de The Indie Stone, pero puedes jugarlo en acceso anticipado. ¿Qué te diré? Si el juego tal y como está hoy en día lo entregaran como un producto terminado, lo aceptaría con la misma emoción que siento al jugarlo. Pero es de vital importancia reconocer el íntimo esfuerzo y esmero por parte del equipo con esas actualizaciones que día a día no hacen sino crecer y enriquecer el juego. Si crees que el juego se queda corto, que yo sé que no es así, hay una cantidad de mods, producto de la comunidad de Workshop, que embellecen y nutren las complejas mecánicas ya creadas. Incluso hay rumores de que el equipo de desarrollo contrató a algunos de los modders más importantes. ¿De verdad es para tanto? No dejes que te cuenten. Toma tus propias conclusiones. Si te gusta la supervivencia y te gustan los retos, este juego es para ti. Crafteo, shooter, combate cuerpo a cuerpo con distintas armas, exploración, mecánica, electricidad, administración de recursos, gastronomía, primeros auxilios, pesca, agricultura, tala ilegal de árboles, sastrería, fitness. Trampista e incluso con mods puedes bailar y defecar. No creas que es una acción inútil. Puedes usar tus cerotes como fertilizante para tus plantas. Si eres de los que subían memes de soñar con darle un trago al cloro, aquí podrás hacerlo real. Pero ese truco solo se puede hacer una vez por partida. El apartado gráfico, lo sé, parecen los Sims. Aprenderás a amar este estilo artístico. Quizá te enganches primero por sus mecánicas y la posibilidad de escribir tu propia historia. Pero te prometo que terminarás por encariñarte del 2D y la vista isométrica. Te lo digo por experiencia propia.
Este es un juego muy vasto, imposible de reseñar en un solo video. Afortunadamente, esto no es una reseña. Y si sí lo es una de las que me gustan, las subjetivas. Entonces, ¿vale la pena Project Zomboid en pleno 2022? Claro. Un rotundo sí. Muchas gracias por ver este video y quedarte hasta el final. Aunque YouTube está plagado de contenido del juego, aquí está mi aporte, y me gustaría seguir subiendo, y no de kilos, ya sea de mods, tutoriales, consejos, o mi personaje cagando en los lugares más inusuales. Si el video te gustó, regálame un like y un comentario, para que esta red neuronal piense que debería repartir más mi contenido. Si ya lo jugaste, cuéntame, ¿qué te pareció Project Zomboid? Girls with the nails done. Girls with the nails done. Estás en Upgrady.